Ok. El examen yo lo compartí con varios colegas para que vieran su opinión y, y vieron que estaba balanceado, ¿verdad? No, no estaba ni muy difícil ni muy fácil. Un profesor me dijo que les diera 3 horas, que lo diéramos durante la clase y que ustedes empezaban a las 10 y terminaban a la 1 y lo tenían que entregar. Otro colega me dijo que les diera 24 horas, que era suficiente. Este, y yo, bueno, no sé, decidí darles un poco más de tiempo, esperando que den mejores resultados, ¿verdad? El examen en sí, sí es corto, son 7 preguntas, bueno, con sus ítems, pero tiene de todo, ¿verdad? Preguntas completamente directas, ¿verdad? Que no hay que pensarlas, por decirlo de alguna forma, y otras que sí ocupan un poquito más de pensar. Entonces creo que jueves, viernes y sábado, digamos el domingo feriado, debería ser tiempo suficiente para que todos y todas tengan buenos resultados. ¿Qué más? No sé si tienen alguna pregunta sobre la tarea. En realidad no he recibido casi que ninguna pregunta sobre la tarea, lo cual me preocupa un poco. Eh, bueno, no es que bueno, sí me preocupa, ¿verdad? Si no están trabajando en la tarea, pues sí, no sé si les va a dar tiempo. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, ¿será que es que yo estaba tratando de trabajar con ese programa de Sage, ¿verdad? Yo nunca he trabajado con eso, ni con Cocal. Sí he trabajado con Python, con esta cosa de Anaconda, bueno, Anaconda era. Bueno, Spider, yo he trabajado con eso. Lo que se me dificulta un poco es cómo manejar perdón, la interfaz. No sé, digamos, yo no sé si usted me podría ayudar con eso. Yo estaba buscando videos y tutoriales y todo eso, pero no sé por qué, no sé si estoy ubicada en el archivo correcto de Sage, Eh, porque cuando se trata de crear un archivo, te sale como dos opciones, dicen 2.sage, pero como que la terminal, la última cambia, entonces eso es lo que no sé bien. déjeme Y ver me si da vergüenza también, porque yo digo, manda guau que no pueda entenderlo, pero de ahí. bueno, no, ¿verdad? No, jamás les puedo dar vergüenza preguntar, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Déjeme ver si les... Bueno, no la entendí muy bien cuál es la duda. Cuando usted quiere abrir un archivo, por ejemplo, qué es lo que sucede? Es que no sé cómo, digamos, yo hago una función, ¿verdad? ¿Cómo Sí. hago yo cómo sé yo si esa función ya está, ¿cómo se llama? Ya está funcionando. ¿Y cómo hago yo para poner en otro lado que calcúleme tal cosa? Ah, No sé si ok, ya le entendí. Estoy tratando de iniciar el... el cocal. Sí, voy a compartir la pantalla. ¿Dónde está? Aquí. ¿Qué es esto? Proyectos. Esto de acá. Preferencias. Ok, entonces vamos a buscar tal vez algo que ya, bueno, hacemos una nueva, no importa. Por aquí está el examen, entonces vamos a cerrar algunas cositas. Ayer tuve problemas yo con esto también. No, está durando mucho en cargar. Usualmente dura un poco porque como es online, como está en la nube, a veces dura, pero ayer está durando más de la cuenta. ¿Cómo voy a quitar esto acá? Ok. Listo, vamos a ver, dámosle un archivo nuevo. Y entonces, lo que vamos, lo que ustedes más deberían utilizar es o el worksheet, digamos, el notebook de Sage, o el documento de LaTeX, ¿verdad? Algunos de esos dos serían los que ustedes van a usar, los demás es como más... Bueno, no, por ejemplo, el Jupyter Notebook es lo mismo que usted me estaba contando de Anaconda, ¿verdad? Entonces, ustedes aquí, me están viendo así, ¿verdad? La pantalla. Sí, yo sí lo Ok, estoy viendo. ok, perfecto. Si usted le da aquí crear un archivo Sage, entonces, bueno, le tira algo así, ¿verdad? Entonces, para ejecutar un comando, digamos, si yo escribo 1 más 1, la forma de ejecutarlo es Shift Enter, que es igual que vamos, con Anaconda también. Eh, entonces, ahí calculó la función, bueno, el resultado de 1 más 1, 2. Y, digamos, el ejemplo que yo les puse a ustedes, ¿verdad? Si ustedes quieren definir una función, entonces, no sé, ustedes quieren definir la función cuadrado. Y la función cuadrado, ustedes quieren que retorne.
el cuadrado de la variable x, por ejemplo. Entonces aquí no voy a hacer mucho código, simplemente escribo que retorne la función x al cuadrado, o sea, el valor de x al cuadrado. Entonces cuando usted le da Shift Enter, ella lo ejecuta y ya la función cuadrado tiene un nombre. Entonces usted puede llamar a la función cuadrado, digamos, con el valor 10 o digamos, 12, y le retorna 144. Digamos, vea que, digamos, o Python en general no es un lenguaje tipificado. Entonces yo podría, por ejemplo, definir una matriz, digamos, la matriz cuadrada, hice muchos paréntesis, ¿verdad? La matriz cuadrada, 1, 2, 3, 4, y yo a esa matriz, ¿verdad? Que es esa, si quieren ver, yo podría, por ejemplo, pedir cuánto es el cuadrado de A. Vea que Sage interpreta correctamente que, que la variable A, en este caso, que es una matriz, se puede elevar al cuadrado y la calcula. Si yo intentara, por ejemplo, calcular una matriz que no es cuadrada, ahí pongo una matriz que no es cuadrada, 1, 2, 3, esa matriz B no es cuadrada y por lo tanto no la puedo elevar al cuadrado, y yo le intento evaluarla en la función cuadrada, bueno, no sé qué, vamos a ver qué pasa. Tira un mensaje de error, ¿verdad? Porque para poder elevar una matriz al cuadrado debería ser una matriz cuadrada, o sea, n por n. Entonces, bueno, no sé si esto contestó su pregunta. Cuando usted define una función, al igual que cualquier otro comando, lo evalúa con Shift Enter. Pues ahí ya ahora, digamos, el compilador va a saber cuando usted ejecute cuadrado que lo que usted quiere es elevar un número al cuadrado, o una matriz al cuadrado, o lo que sea que se pueda elevar al cuadrado. Ok, No sé sí si... entiendo. Es que yo le soy sincera, yo pensé que esta rayita que estaba acá, esta raya tenía que cargarse, y yo, pero qué raro, ¿por qué no se carga? Yo pensé que si esa raya se completaba, significaba que, la función que yo me estaba dando iba a funcionar. No sé por qué. No, eso digamos, está azul cuando estábamos en stand-by. Si usted ve, se puso en verde, ¿ve? Se va poniendo en verde. Cuando usted ejecuta un comando digamos, y tiene que calcular muchas cosas o demás, se pone en rojo mientras se ejecuta. Entonces, sí, no, esa lista azul se queda así. Muchas gracias, profe, ya me quitó la duda. Ok, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Yo ya redacté mi solución, y son 4 páginas. Estas 4 páginas, la primera, hice copy-paste, la introducción, como el enunciado que yo les di antes. Entonces, digamos que ahí no hay ninguna, o sea, eso es pura hablada, no hay contenido matemático, por decirlo así. Y las otras 3 páginas son también ejemplos, ¿verdad? Yo pongo como ejemplos para que ustedes vean cómo va funcionando la cosa. Y la solución en sí, digamos, lo que realmente es la solución son tal vez 10 líneas, ¿verdad? Póngale que 20 líneas, muchas son, 20 son muchas. Entonces, en realidad es una tarea corta. Yo sé que tienen que, digamos, que usar cosas que tal vez no están acostumbrados, pero bueno, no debería ser un problema, ¿verdad? Y digamos, en la actualidad, en el mundo moderno, uno no puede quedarse solo con lo que puede hacer con lápiz y papel, ¿verdad? Lápiz y papel. Entonces, hay que tal vez hacer un poco de, de esforzarse un poco más. Bueno, entonces, no sé si tiene alguna otra pregunta. Ok, entonces el examen queda para básicamente de hoy en 8. Tienen 3 días, más o menos, para entregarlo. Es individual, pero vamos a ser bien estrictos con cualquier duda de, digamos, de fraude, de que ustedes se compartan soluciones, todo eso va a ser penalizado fuertemente, entonces no lo hagan. Si tienen dudas, me preguntan a mí. Y bueno, yo creo que el examen no está muy difícil. Entonces ya terminamos con una materia del capítulo 2, que sería el capítulo sobre matrices, álgebra matricial, y entonces vamos a continuar con el capítulo, que al menos en los apuntes es el capítulo 3, que es sobre espacios vectoriales. Los espacios vectoriales, uno podría decir, sin temor a equivocarse,
que es el estudio, o sea, el álgebra lineal estudia espacios vectoriales. Entonces, como vamos a ver, las matrices, el espacio de matrices, es un ejemplo de un espacio vectorial y lo que queremos es, de cierta forma, generalizar varias de las propiedades que hemos visto que cumplen las matrices respecto de la suma y de la multiplicación por escalares, por números reales o números racionales. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver, llevo días sin usar esta pizarra, vamos a ver. Vamos a estudiar espacios vectoriales. Entonces, como les dije hace un segundo, los espacios vectoriales van a ser bueno, las matrices van a ser un caso particular, de un espacio vectorial. Entonces, tal vez recordemos las propiedades o la definición, las operaciones que definimos en el conjunto de matrices. Entonces, yo tengo el espacio, voy a llamarlo V, es usual llamar los espacios vectoriales por V. Si llamo V al conjunto de las matrices de tamaño M por N, con entradas en algún cuerpo, voy a utilizar la letra mayúscula K para denotar un cuerpo. Entonces, en el conjunto de matrices, nosotros definimos dos operaciones. Una operación de suma, que lo que hace es tomar elementos, o sea, parejas, la suma, lo que hace es que toma dos elementos, dos matrices, y las suma, o sea, da otra matriz, ¿verdad? Entonces, esto es una función binaria que a una pareja de elementos, A, B, de matrices del mismo tamaño, pero pertenecen ambas al espacio, al conjunto V, les asigna un nuevo elemento de este conjunto, es decir, una nueva matriz, que bueno, que la denotamos como A más B. Entonces, la suma es una operación binaria que toma dos elementos y retorna uno. Y esta operación tiene las propiedades de ser, bueno, ya las hemos visto, ahora es conmutativa. Es conmutativa, ¿qué más? Es asociativa. Posee un elemento neutro, que lo voy a anotar así simplemente. Posee un elemento neutro, es decir, que existe un elemento en este conjunto que si yo se lo sumo a cualquier otro, da el mismo. O sea, no, es el elemento neutro para la suma. Y posee inversos aditivos. Entonces voy a poner un menos, nada más. Ya todo esto lo hemos repetido varias veces, entonces no lo voy a poner en completo detalle. Entonces la operación de suma, definida en este conjunto, es una operación binaria que le da la estructura a V de lo que se llama un grupo conmutativo, ¿verdad? Esas son las cuatro propiedades que satisface un grupo conmutativo respecto de la operación que estamos definiendo. Entonces, esto dice que el conjunto V con la operación de suma es un grupo conmutativo. Bueno, eso hemos visto varios ejemplos de operaciones en conjuntos que tengan estas propiedades. Ok, ¿qué más hicimos en el conjunto de matrices? No solamente definimos la operación de suma, sino que definimos la operación de producto escalar. ¿Qué es el producto escalar? Lo voy a anotar simplemente por un punto, o por un por, o por un asterisco, como ustedes quieran. ¿Qué es el producto escalar? Es una operación que si yo tomo un elemento del cuerpo, me dice cómo multiplicarlo con un elemento, con una matriz. Entonces, y el resultado de esto es otra matriz. Entonces, eso toma un escalar, voy a usar la letra alfa, o las letras griegas en general, para denotar escalares, elementos de K, y agarro una matriz A, y me dice cómo multiplicar, ¿verdad? Cómo calcular 2 por A, 3 por A, un medio de A, pi por A. Entonces, me da una fórmula para calcular el producto, aunque lo definimos de esta manera, con un punto, de un número, un escalar, un elemento de K, multiplicado por A.
Entonces, esta operación de por tiene ciertas propiedades de compatibilidad. De compatibilidad con el más, ¿verdad? Una vez que yo multiplico por un escalar, lo que tengo es una matriz. Entonces, a esta matriz yo podría sumarla con otra matriz. Entonces, este producto tiene propiedades de compatibilidad, ¿verdad? Como que alfa más beta multiplicado por A, ¿verdad? Si yo tengo dos escalares y los sumo, ¿verdad? Dos números reales y los sumo, obtengo otro número real. Entonces, ese número real lo puedo multiplicar por una matriz y su resultado es el mismo que, lo que uno haría es distribuir la suma, ¿verdad? Sería alfa multiplicado por alfa multiplicado por A, más beta multiplicado por A. Entonces, cuando digo que tiene propiedades de compatibilidad, bueno, ya nosotros las estudiamos, lo que quiero decir es que satisface, por ejemplo, la ley de distributividad. Satisface, por ejemplo, que si yo multiplico el número real 1 por una matriz, obtengo la misma matriz, ¿verdad? Entonces, el escalar 1 funciona en este contexto como un elemento neutro. Vean que es un elemento neutro para la multiplicación de matrices, porque no estoy multiplicando dos matrices. Estoy multiplicando un número por una matriz. Bueno, y tiene otras propiedades que ya habíamos descrito anteriormente. Entonces, un conjunto V con una operación de suma que lo haga un grupo conmutativo y una operación de producto escalar, eso es como un producto externo, porque estoy multiplicando elementos de V por cosas ajenas a V. Entonces, eso se llama un producto externo, a veces un producto escalar, que cumpla con las condiciones de compatibilidad usuales por la operación de suma, se llama un espacio vectorial. Entonces, no sé si estamos bien. El ejemplo que ya hemos estudiado es el ejemplo de matrices, de cualquier tamaño, ¿verdad? Vean que aquí, cuando hablo de espacio vectorial, yo en ese conjunto yo puedo multiplicar. Bueno, si es cuadrado, si m es igual que n. Pero la estructura de espacio vectorial no contempla multiplicación entre sus elementos. Únicamente estamos definiendo cómo se multiplica por escalares, por 1, por 2, por pi, por 3. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? Entonces eso sería un espacio vectorial. Entonces veamos tal vez algunos ejemplos de espacios vectoriales que ya conocemos. Entonces, bueno, tal vez simplemente digamos que un espacio vectorial, por así la definición, un espacio vectorial sobre, tal vez esto es importante, no lo recalqué anteriormente, cuando yo ya acabo de dar el ejemplo de las matrices se construyen con entradas en algún conjunto. Bueno, si yo quiero multiplicar, sumar, ocupo que ese conjunto sea en sí un grupo, ¿verdad? Para poder pedir prestada la operación de suma. Cuando defino, por ejemplo, la multiplicación escalar de matrices, también ocupo que los elementos de K se puedan multiplicar y que sean compatibles la multiplicación con la suma. Y por lo tanto, es necesario para poder definir las dos cosas que yo acabo de definir en el ejemplo de matrices, ocupo hacerlo sobre un cuerpo. Bueno, sobre un anillo en general. Vamos a ver que es importante poder dividir, entonces voy a hacer sobre un cuerpo. Entonces, la definición de espacio vectorial son varias cosas. Bueno, el conjunto y las operaciones, pero además el cuerpo sobre el cual vamos a realizar el producto escalar. Entonces, un espacio vectorial sobre K es un conjunto. Es un conjunto que voy a llamar V con dos operaciones. Una operación binaria que se llama la suma y una operación de multiplicación externa, una multiplicación escalar, que cumplen
que cumplen. Uno, que el conjunto, junto con la operación de suma, sea un grupo conmutativo. Y dos, que el producto escalar sea compatible con la suma. Aquí estoy siendo un poco vago, no de Gaussian, sino de... No, para decir cuáles son las propiedades que cumplen el producto. Pero básicamente es la distributividad, ¿verdad? Entonces, esto es lo que sería un espacio vectorial. Un espacio vectorial, en resumen, vamos a hacerlo así, un espacio vectorial es un conjunto donde tiene sentido formar combinaciones lineales. Estoy haciendo aquí también un poco informal, pero lo que yo quiero que, vamos, la forma en que vamos a recordar lo que es un espacio vectorial es que yo puedo sumar y puedo multiplicar. Entonces, yo, por ejemplo, puedo hacer A más 3B más 5C menos 4D. Si A, B, C y D son elementos de este conjunto, cualquiera que sea, tiene sentido sumarlos, tiene sentido multiplicarlos por números, por escalares, por 3, por pi, por raíz de 2, y entonces formar expresiones que sean como esto, ¿verdad? Combinaciones de sus elementos, combinaciones lineales. Estoy utilizando la operación de suma, para formar sumas, y la operación de producto. Entonces, un espacio vectorial, digamos, en palabras menos rigurosas, es un conjunto donde se pueden formar combinaciones lineales, en ese sentido, ¿verdad? Entonces, ahora sí, veamos algunos ejemplos de espacios vectoriales. La mayoría ya los conocemos. Entonces, el primer ejemplo, tal vez simplemente voy a copiar el espacio de matrices de cualquier tamaño sobre un cuerpo. Entonces ya acabo de discutir que este conjunto posee una operación de suma, y lo hace un grupo conmutativo, posee un producto escalar, hay otra forma de multiplicar matrices por números, y esa operación del producto es compatible con la suma. Entonces, esto es un espacio vectorial sobre K, ¿verdad? Es un espacio vectorial sobre K. Es un espacio vectorial sobre el cuerpo K. No sé si alguien me quiere decir algún otro ejemplo que se les venga a la mente de un conjunto que conozcan, que hayan trabajado con él y que cumpla con las propiedades de poder formar combinaciones entre sus elementos. Alguien que me diga cualquier cosa. ¿Expertos? ¿El de los polinomios? Muy bien, ¿verdad? Este es un ejemplo excelente. El conjunto de polinomios en la indeterminada X. ¿Verdad? ¿Qué es esto? Esto es, ¿verdad? El conjunto de las combinaciones de esta forma, ¿verdad? Donde n es algún número natural y los elementos a sub i pertenecen a acá. Entonces, el conjunto de polinomios en la indeterminada X son todas combinaciones de potencias de X, básicamente, ¿verdad? Y bueno, uno sabe, cuando uno suma polinomios, el resultado es otro polinomio. O sea, la operación va de v cruz v en v. Es conmutativa, es asociativa, posee un elemento neutro, ¿verdad? ¿Quién sería el elemento neutro? Usualmente, tal vez, no lo dije cuando lo tuve dicho, el elemento neutro de un espacio vectorial es el elemento neutro de la suma. Entonces, usualmente notamos al cero como elemento neutro de la operación de suma.
Ahora, en ese contexto, hay dos sumas. Está la suma en V, digamos, la suma de matrices, por ejemplo, y la suma en los números reales, por ejemplo. Entonces, para diferenciarlo del cero del espacio vectorial, del cero de los escalares, usualmente se le pone una flecha. Esto viene más como de la física, ¿verdad? Que usan esta notación para notar, por ejemplo, los vectores, ¿verdad? En el espacio. Pero entonces es usual para cualquier espacio vectorial denotar el elemento neutro mediante esta notación, ¿verdad? Entonces, para diferenciarlo del cero que pertenece a los números reales, por ejemplo. Entonces, en este contexto, el elemento neutro de los polinomios, ¿quién sería? Y sería el polinomio cero. Entonces, vea que aquí es importante dar la distinción. Aquí estoy escribiendo el elemento neutro de este conjunto. Y es el polinomio de una suma. De esta forma, ¿verdad? Entonces podría ser, por ejemplo, 0 por 1. ¿Verdad? Entonces estoy tomando simplemente una constante multiplicada por 1 aquí. Y los demás no son ceros. Los demás términos a 1, a 2, etcétera, serían ceros. Entonces, el polinomio constante 0 es el neutro aditivo del conjunto de polinomios. Si usted le suma este elemento a cualquier polinomio, obtiene el polinomio original. Si yo tengo un polinomio, llamemos a esto f, si yo tengo un polinomio, ¿quién sería el inverso aditivo? Aquí de nuevo estoy utilizando la misma notación que utilizamos para cualquier grupo aditivo, cualquier grupo conmutativo. El inverso de la operación, el inverso aditivo, se denota por un menos f. ¿Quién sería el inverso aditivo de f? Sería multiplicar todos los coeficientes por menos 1. ¿Cuál sería el inverso aditivo de 1 más x cuadrado? Sería menos 1 menos x cuadrado. Entonces, el inverso aditivo de f lo obtengo al multiplicar los elementos de f, ¿ya? El A0, el A1, el AL, por menos 1. Entonces, uno verifica fácilmente que f más f más menos f sería el elemento neutro de la suma, sería el polinomio 0. Entonces, este conjunto de los polinomios yo puedo sumar, puedo restar, puedo ser un elemento neutro, asociativo, conmutativo, y puedo multiplicar, ¿verdad? Yo puedo multiplicar escalares, números que pertenecen acá, por f, y lo único que hago es multiplicar cada uno de los coeficientes por el escalar correspondiente. Esto me da otra combinación de potencias de x, es decir, me da otro polinomio. Entonces, en este conjunto, existe una operación de suma, que lo hace un grupo conmutativo, existe una operación de producto escalar, yo sé cómo multiplicar escalares, números, por polinomios. Y, bueno, uno verifica fácilmente, lo ha hecho toda su vida, que esa operación es compatible con la operación de suma. Entonces, este es otro espacio vectorial sobre K. ¿Alguien me quiere decir otro ejemplo? ¿Algún otro conjunto donde podamos sumar, restar y además podamos multiplicar por escalares, por números? El de las funciones. Bueno, sí, ¿verdad? ¿Cuál sería ese? ¿Cómo escribimos? Vamos a ponerlo así, ¿cómo podemos? El conjunto de las funciones, bueno, no le puedo dar un nombre particular, va a ser el conjunto de las funciones entre dos, vamos a ver si. Entonces, el conjunto de todas las funciones que toman elementos de x y retornan elementos de y. Esto será un espacio vectorial.
¿Cómo se suman dos funciones? Si yo tengo démosle un nombre a esto va a ser, voy a llamarle V. Si F es un elemento de V y G es un elemento de V, ¿cómo se define la suma de F más G? Parte de la definición de espacio vectorial es que yo pueda sumar sus elementos. Entonces, si yo tengo dos funciones que agarran un X y le asignan un Y, o para cada X le asignan un Y, ¿cómo se define la suma de esas funciones? Yo tendría que dar una regla, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Un criterio. Un criterio, ¿verdad? Gracias. Entonces, yo tendría que decir a qué valor, o sea, si tomo un X que pertenece al conjunto X, yo tendría que decir a cuál elemento de Y le voy a asignar a la función f más g. Entonces, ¿cómo definirían ustedes el valor que toma la función f más g evaluado en X? Si ustedes saben que f y g son funciones. Ese sería lo más natural. No es por entradas. ¿Perdón? Por entradas, digamos. Pues no sé lo que me quiere decir es esto, pero uno lo que podría hacer es simplemente evaluar el valor de X que vive en el conjunto de salida, evaluarlo en F y en G. Cuando usted lo evalúa, eso le va a dar un Y. Y entonces sumar los respectivos Ys. Y eso me da una regla, me da un criterio para definir cómo sería natural definir la suma de una función f con una función y, una función g sería simplemente para cada x lo defino como la suma de las imágenes. Ahora, para poder hacer esto, para que esto tenga sentido, vea que esto es un elemento que vive en y. Esto es un elemento que vive en y yo los estoy sumando. Eso quiere decir que, en principio, el conjunto Y debería tener una operación de suma. Entonces, digamos que Y no puede ser cualquier conjunto. En principio tendría que ser al menos tendría que ser un conjunto con una operación de suma. Voy a querer que esa operación de suma tenga inversos aditivos. Entonces, más debería poder convertirse en un menos. Entonces, este conjunto de llegada debería ser al menos, debería ser un anillo. No, perdón, debería ser un grupo aditivo. Yo tengo que poder sumarlos y los voy a querer poder restar, ¿verdad? Yo quiero que esta operación de suma posea un inverso aditivo. Entonces, muy posiblemente voy a querer también poder restar. Entonces, el conjunto de llegada debería ser al menos un grupo aditivo. Ahora, yo también voy a querer definir algo como alfa multiplicado por f, ¿verdad? Si yo quiero darle esto, la estructura de un espacio vectorial, yo tengo que saber cómo, dado una función, calcular 2 veces f, 3 veces f, raíz de 2 veces f. Entonces yo voy a querer multiplicar la función f por un escalar. Y de la misma manera yo tengo que dar el criterio de la función. Yo quiero que esto sea una función. Entonces, para que esto sea una función, le tengo que dar un valor de x y retornarle un valor de y. Y la forma más natural sería, por ejemplo, tomar alfa y agarrar el x, evaluarlo en la función y a lo que me da, multiplicarlo por f. Perdón, agarrar el x, evaluarlo en la función y lo que me da, que es un valor de y, multiplicarlo por alfa. Entonces vea que en alfa debería ser, yo debería ser capaz de multiplicar escalares por elementos de y. O sea que aquí yo lo que realmente debería tomar sería ¿qué cosa? El conjunto de llegada de este conjunto, del conjunto de funciones. Si yo quiero definir la estructura de un espacio vectorial, ¿qué debería yo poner acá? Para que todo esto tenga sentido. Un espacio vectorial. Debería poner otro espacio vectorial, correcto. Entonces yo podría, por ejemplo, poner aquí, a manera de ejemplo, voy a poner este, ¿verdad?
dado bueno, aquí te voy a confundir un poco, voy a poner este otro mejor. Bueno, de hecho, voy a poner el ejemplo que voy a poner de último. Voy a poner K. ¿Verdad? Vea que ahora todo tiene sentido. Las imágenes de elementos de F son escalares, son números reales, por decirlo así. Entonces, tiene sentido sumar dos números reales. Entonces, esta definición cobra sentido. Si yo quiero definir el producto escalar, entonces simplemente evalúo la función, esto me da un número real, y ahora yo lo multiplico por un número real. Eso tiene sentido. Y la operación es compatible, porque lo que estoy haciendo es sumando y multiplicando números reales. Entonces, vea que, por ejemplo, si yo coloco con el conjunto de llegada, el conjunto de las imágenes, coloco el conjunto K, todo eso tiene sentido. Y uno verifica fácilmente que esta operación de suma posee un inverso aditivo, posee un elemento neutro, es asociativa, es conmutativa, y esa operación de por es compatible con esa definición. Entonces, esto sería un espacio vectorial sobre K. Tal vez lo dije en desorden, tal vez hubiera sido más relevante ponerlo de primero. Pero vean que K es un espacio vectorial. De hecho, tal vez vea que K es lo mismo que las matrices 1 por 1. Entonces, el ejemplo 1 que ya hemos visto, lo podemos especializar a matrices de tamaño 1 por 1. ¿Qué es una matriz 1 por 1? Una matriz 1 por 1 es un número. ¿Cómo sumo yo dos matrices 1 por 1? ¿Cuál sería A más B? Sería A más B. Entonces, vea que la suma de matrices 1 por 1 es exactamente la suma de escalares. Así como se suman este más este. Entonces, el cuerpo lo puedo pensar como la matriz 1 por 1. Simplemente uno nunca les escribe los paréntesis, ¿verdad? Uno nunca les escribe los paréntesis de a la par de los números. Entonces, un cuerpo es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial sobre sí mismo. ¿Verdad? El cuerpo K es un espacio vectorial sobre K. Existe una operación de suma, que lo hace un grupo aditivo. Existe un producto externo, que es el producto en K. ¿Verdad? Yo tengo que definir cómo multiplicar un escalar por un número. Estoy usando letras griegas para los escalares, y aquí voy a usar una letra latina para A como elemento de V, de K. Se confunden. Pero ¿cómo defino yo la multiplicación de un escalar por un elemento que también resulta ser un escalar? Simplemente como alfa por A. Espero que no sea muy confuso lo que estoy diciendo, ¿verdad? Simplemente yo tengo que definir una operación de cómo multiplicar un escalar, un elemento de K, con un elemento de V. Pero si en este caso estoy tomando V como K, la forma más fácil de multiplicar elementos es utilizar la multiplicación que ya está definida en K. Entonces, ustedes ya saben cómo multiplicar dos números reales. Entonces, simplemente definan el producto escalar con el producto del cuerpo. Y vea que una propiedad de la operación de producto en un cuerpo es que sea compatible con la suma. Entonces, automáticamente, este producto escalar va a dar la estructura de un cuerpo sobre K. Entonces, todo cuerpo es un espacio vectorial sobre sí mismo. ¿Eso quedó claro? La operación de producto externo es la operación interna del producto en el cuerpo. Tal vez para ejemplificar lo que acabamos de decir sobre ser un espacio vectorial sobre sí mismo, consideremos los números complejos. Recuerden que los números complejos, como conjunto, simplemente es las parejas, los pares ordenados
A, B, con A y B números reales. Y nosotros vimos que también se podía escribir como sumas de esta forma, donde A y B son números reales y I al cuadrado es menos 1. Esa es otra forma de escribir los números complejos. Entonces, ya vimos que C es un espacio vectorial sobre C. Esto es cierto para cualquier cuerpo, ¿verdad? Lo que acabamos de discutir. El producto que yo puedo definir en los números complejos, lo puedo utilizar para definir un producto escalar, y ese producto escalar es compatible con la regla de suma que existe en este conjunto. Entonces, los números complejos es un espacio vectorial sobre C. Eso es cierto si yo cambio esta C por un AK en general, lo que acabamos de discutir, pero también C es un espacio vectorial sobre los números reales. Lo que tendría que hacer es describir cuál es la estructura de la multiplicación escalar. Pero aquí si yo cambio el cuerpo K, lo único que estoy cambiando es la estructura respecto de la multiplicación escalar. Entonces, si yo quiero multiplicar un número, si alfa es un número real, ¿cómo defino el producto escalar de ese número real por el número complejo A más BI? O sea, esto es un real, esto es un número complejo. Yo quiero definir la estructura, quiero definir la estructura de espacio vectorial respecto de R. Es decir, que tengo que decir cómo se multiplica un número real por un número complejo. Bueno, y la definición más natural sería simplemente por distributividad. ¿Verdad? Este alfa, si es un número real, ciertamente también es un número complejo. Y yo sé cómo multiplicar dos números complejos. Pues simplemente distribuyo. Entonces aquí me quedaría alfa por A más alfa B por I. Esto que está acá, si alfa es real y A es real, esto pertenece a los números reales. Y si alfa es real y B es real, porque estoy dando un número complejo, entonces esto pertenece a los números reales. Es decir, que lo que estoy definiendo es otro número complejo. Y entonces esta definición me dice cómo multiplicar un número real por un número complejo para obtener otro número complejo. Pero recordemos que el producto escalar es externo, ¿verdad? Entonces agarra un elemento del cuerpo, que en este caso es R, agarra un elemento de V, que en este caso es los números complejos, y me calcula otro número complejo. Entonces, esta operación, donde únicamente estoy multiplicando por números reales, me da la estructura de espacio vectorial, pero sobre R. No estoy multiplicando por cualquier escalar, únicamente estoy multiplicando por los escalares que pertenecen al cuerpo R. Vamos bien. Entonces, los números complejos es un espacio vectorial sobre los números reales. Inclusive, podríamos ir más allá y decir que los números complejos es un espacio vectorial sobre los números racionales. ¿Verdad? De nuevo, decir esto es afirmar varias cosas. Es decir, que este conjunto posee una operación de suma. Bueno, eso es cierto sin ver esto. Entonces, los números complejos poseen una estructura de grupo aditivo. Yo sé cómo sumar elementos de este conjunto. Y ahora lo que estoy diciendo es que si yo multiplico elementos de este conjunto por números racionales, obtengo números complejos. Bueno, eso es cierto. Y todo se respeta, ¿verdad? Entonces, vea que un mismo V puede tener estructuras de espacio vectorial respecto de cuerpos distintos. ¿Va bien? ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, tal vez aquí R es un espacio vectorial sobre sí mismo,
De nuevo, esta afirmación es completamente trivial. Todo cuerpo es un espacio vectorial sobre sí mismo. Pero vea que R es un espacio vectorial sobre Q. ¿No? R es un espacio vectorial sobre Q. Entonces, un mismo V, un mismo V puede tener estructura de espacio vectorial respecto de distintos cuerpos. Más adelante vamos a ver que estos espacios vectoriales son lo más distintos posibles que puede haber en, ¿verdad? Ese espacio vectorial, el primero, no, si esto es V1 y esto es V2, entonces V1 y V2 son lo más distinto posible, ¿verdad? No se pueden parecer en menos. Son completamente ejemplos distintos. Entonces, es importante tomar en cuenta que existen estos mismos conjuntos V con estructuras, con espacios escalares distintos. Eso le da una estructura muy distinta. Ok. ¿Qué más? Vamos a ver. ¿Ahí se le ocurre algún otro ejemplo? Pues vamos a ver nuevos ejemplos. Las rectas y planos que pasan por el origen. Ok, vamos a ver. Entonces, sí, muy bien. Entonces vamos a ver. Hagámoslo así. Vamos a ver. Bueno, ok, muy bien. Creo que voy a dar un ejemplo antes. Que voy a considerar en general el espacio vectorial de n tuplas. ¿Verdad? Sería K por K, el producto cartesiano de K veces. Lo tiene feo, ¿verdad? Es K, producto cartesiano con K, producto cartesiano con K, n veces. N Ks, N productos, N copias. Entonces, vea que, por ejemplo, los números complejos son R2 como espacio vectorial. Como espacio vectorial, ¿quién es K? ¿Quién es los números complejos? Es R cruz R. Entonces, son dos copias de R. Entonces, los números complejos sería, en esta ocasión, R2. La suma en este conjunto, ¿cómo se define la suma en el producto cartesiano de K cruz K cruz K cruz K? Se define entrada por entrada, ¿verdad? Componente por componente. Componente por componente. ¿Y cómo se define el producto escalar? Componente por componente. Bueno, entrada por entrada, ¿verdad? También. Entonces, ese conjunto es un espacio vectorial. Esto es una verificación bastante sencilla. En realidad, uno podría darse cuenta que el espacio vectorial que estoy escribiendo no es otra cosa que el espacio de matrices de una fila y n columnas. ¿Cómo se ve un elemento acá? Y va a ser como un A1, A2, a n. Es una lista de n elementos donde cada AI pertenece acá. ¿Qué es un elemento acá? Una matriz. 1 por n es una matriz, sería algo así, donde los AI pertenecen acá. Ahora, la única diferencia es la notación. Aquí lo escribí como una lista, entonces separé cada uno de los elementos por una coma. Aquí separé cada elemento por una columna imaginaria, ¿verdad? Entonces, cada elemento pertenece a su propia columna, entonces no hace falta ponerle la coma, porque ya lo separé. Un poco artificial, pero lo separé. Entonces, vea que en realidad este espacio vectorial
o ese conjunto tiene las mismas operaciones que tienen las matrices. Y ya sabíamos que el espacio de matrices es un espacio vectorial sobre K. Entonces, el conjunto de n tuplas, ¿verdad? Usualmente uno dice el conjunto de n tuplas, uno lo podría considerar como el espacio de filas de longitud n, y por lo tanto, identificando estos dos elementos, ya este es un ejemplo que ya hemos estudiado. Ok. Ahora bien, entonces ahora vamos al ejemplo que dijo Carlos. Por ejemplo, en R2, en el espacio vectorial R2, que de paso lo podemos graficar, ¿verdad? De esta forma, un elemento de R2 es una pareja de números reales A, B. Entonces podemos dar su representación cartesiana y hacer dibujos. Entonces, en R2, por ejemplo, consideremos una recta que pasa por el origen. Eso sería, lo que está en morado sería todos los X, Y, serían todas las parejas de números en V, todos los elementos de V, tal que Y es igual a M por X. Para algún M, ¿verdad? Entonces existe un M, existe M en R, tal que la recta morada, que yo acabo de dibujar acá, se expresa como los puntos que satisfacen esta condición. Entonces, veamos que este conjunto, que voy a llamarlo L, por ser una recta, una línea, L es un espacio vectorial. Entonces, L es un subconjunto de R2, ¿verdad? Es un subconjunto de todos los pares ordenados, es decir, es un subconjunto de R2. Veamos que es un espacio vectorial. Okay. Si queremos verificar que es un espacio vectorial, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un espacio vectorial es un conjunto donde se puede sumar, la suma tiene sus propiedades y se puede multiplicar por un escalar. Entonces, se puede sumar. ¿Cómo se define la suma de parejas, de elementos que viven en L? Así que si yo agarro X1, Y1, que vive en L, y X2, Y2, que vive en L, que agarro dos elementos de este conjunto, yo tendría que definir la suma de este elemento más este elemento. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, vea que en realidad no tengo que ni siquiera pensarlo. L es un subconjunto de R2. En R2 ya existe una suma definida que cumple conmutatividad, asociatividad, todo eso, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a tratar de definir la suma en L si L es un subconjunto de R2? Es decir, que yo ya sé cómo sumar estos dos elementos si los considero como elementos del espacio vectorial de R2. Entonces, yo sé cómo sumar esos dos elementos. ¿Qué es lo que podría pasar ¿qué es lo que podría pasar cuando yo trato de pedirle prestada la suma al espacio vectorial V? Cuando yo quiero definir la suma, recuerde que la suma tendría que ir de L, es una operación que va de L en L, agarra un elemento en L, agarra otro elemento de L, y le tiene que asignar otro elemento de L. Esa es la definición de espacio vectorial. Es un conjunto L con una operación de suma de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que podría pasar si yo le pido prestada la suma a R2? O sea, este elemento pertenece a R2. Este elemento pertenece a R2. Cuando yo lo sumo, la suma va a pertenecer a R2, pero también no pertenece a L. Entonces, si yo le voy a pedir prestada la suma, tengo que verificar que la suma sea cerrada. Es decir, que yo tomo elementos de L y lo sumo
obtengo otro elemento débil. Bueno, eso queda como eso es fácil de verificar viendo la descripción analítica de los elementos de L. Entonces, voy a borrar esto. Entonces, si yo tengo que, yo tendría que Y1 es igual a M por X1 y Y2 es igual a M por X2. Pero esto es la traducción. Esta es la traducción de que X1, Y1 pertenezca a L, es esta, y que X2, Y2 pertenezca a L, es esto. Ahora, ¿cómo yo sumo X2, cómo yo sumo estos dos elementos en R2, perdón? ¿Cómo se suman las parejas? Se suman entrada por entrada. Es decir, que si yo sumo, me quedaría X1 más X2, entrada 1 más entrada 2, y en la segunda entrada quedaría entrada 1 más entrada 2. Ahora, la pregunta es, ¿este elemento, que es como se suman elementos en R2, pertenece a L? Mira acá. Y lo que tengo que verificar es que Y1 más Y2 sea igual a M multiplicado por X1 más X2. ¿Será esto cierto? Bueno, claramente, si yo sumo la primera fila más la segunda fila, obtengo exactamente esta igualdad. Es decir, que la segunda coordenada, la segunda entrada de esta suma es M veces la primera. Esa es la definición de pertenecer a L. Es decir, que la suma, vea que esta suma yo la agarré de R2, así es como se suman elementos de R2. Y satisface la propiedad de que la segunda coordenada, la segunda entrada, es M veces la primera. Y esa es la definición de pertenecer a L. Es decir, que la suma es cerrada. Entonces, que yo no tuve que hacer nada, simplemente pedirle prestada la operación de suma a este espacio vectorial. Y verificar que esa operación de suma es cerrada. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que verificar el producto escalar. De nuevo, el producto escalar ya está definido aquí arriba, para todas las parejas de puntos, no solamente para las que están sobre esta recta. Entonces, si yo le puedo pedir prestada esa operación de producto escalar, la defino únicamente en L. Lo que tengo que verificar es que esa operación es cerrada. Es decir, que yo multiplico un escalar por una pareja que vive en L, el resultado es una pareja que vive en L. Vamos a saludar, venga. Diga, hola. Uy. Diga, hola, estamos aprendiendo espacios vectoriales. Hola. Diga, Qué chao. lindo, profe. Diga, adiós. Vaya. ¿Cómo que no? Vamos, Vaya, vaya. vamos, No, vamos, ¿vas a pintar? vamos, ¿Vas a pintar, Tommy? vamos, ¿Ah? ¿No vas a pintar? ¿Quieres pintar? vamos, Vaya, mamá. Ya vengo. Ya volví. Aquí está. Ok, entonces, ya veo que la suma es cerrada. El producto escalar lo puedo pedir prestado y definirlo únicamente en L. Y va a ser compatible con la suma, porque es compatible aquí arriba. Toda condición de compatibilidad es cierta para todas las parejas. En particular va a ser cierta para un subconjunto de parejas. Lo que tengo que verificar es que es cerrada. Bueno, ustedes pueden verificar fácilmente que si ustedes multiplican entrada por entrada una pareja que pertenece a L, entonces el producto va a cumplir la misma relación que define los elementos de L. Es decir, que el producto es cerrado. Ok. Entonces, en efecto, cualquier recta que pase por el origen, es decir, una ecuación de la forma y igual a m por x, va a ser un espacio vectorial dentro de R2. Y uno podría, como dijo Carlos, considerar, por ejemplo, en V igual R3 también lo puedo intentar dibujar. ¿Ya? Tengo R, R y R. En R3 yo podría considerar igual el conjunto de puntos X y Z que satisfacen cierta ecuación, ¿verdad? De forma AX más BY
más CZ igual 0. Vean que esto me define entonces un subconjunto. Otra vez lo he puesto como dice antes, ¿verdad? Todos los X, Y, Z que viven en R3, que cumplen cierta igualdad como esta, dentro de R3, ¿verdad? Es un espacio vectorial. Aquí, vea que el origen pertenece a este conjunto, porque si yo sustituyo la X por 0, la Y por 0 y Z por 0, entonces el origen pertenece a este conjunto. Entonces, esto es un plano, plano, es un plano en R3 que pasa por el origen. Entonces, haciendo exactamente la misma demostración anterior, uno puede verificar que esto es un espacio vectorial sobre R. Si ustedes suman dos elementos que satisfacen AX1 más BY1 más CZ1 igual 0, y eso se lo suman a una AX2 más BY2 más CZ2 igual a 0, el resultado, como elemento de R3, va a ser una tripleta que cumple la misma relación. Entonces es un elemento de P. Si ustedes multiplican por un escalar, un elemento de este P, entonces quedaría como alfa A X1 más B, alfa B Y1 más alfa C Z1 igual 0. Es decir, que el producto escalar de R3 es cerrado en P. Y por tanto, esto es un ejemplo de un espacio vectorial sobre R. Y así uno podría dar más ejemplos, ¿verdad? Uno podría dar más ejemplos como subconjuntos de un espacio vectorial. Vamos bien. ¿Quería dar otro ejemplo de esta naturaleza? Por ejemplo, considere el siguiente. Considere V, las matrices, considere V el espacio de n tuplas. Recuerde que esto es lo mismo que las matrices de una fila por una columna. ¿Verdad? El espacio cada n es lo mismo que una fila de elementos. En realidad, es conveniente en ocasiones considerar los elementos como columnas. Y en este caso lo voy a hacer. Bueno, aquí es K, ¿verdad? Este igual que está acá, debería ponerlo como entre comillas, ¿verdad? Del lado, aquí lo que tengo son las filas de longitud. Una fila, n columnas, una fila de longitud n. Aquí lo que escribí son las columnas, ¿verdad? Son n filas y una columna, es una columna de longitud n. Y estoy diciendo que son iguales. Ciertamente no son iguales, ¿verdad? Una está acostada, la otra no. Desde el punto de vista de espacio vectorial, es lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo sumo elementos acá? Entrada por entrada, acostada. ¿Cómo sumo elementos acá? Entrada por entrada, acostada. De pie, ¿verdad? ¿Cómo multiplico escalar? Entrada por entrada, acostado. Aquí lo multiplico y los coloco de pie. Entonces, la estructura de espacio vectorial realmente es la misma. Simplemente que por conveniencia tal vez lo escribí acostado, para que no me quitan tanto campo como de pie. Pero como espacios vectoriales son el mismo, ¿verdad? Aquí pongo igual como entre comillas porque ciertamente son distintos. Vean que aquí no estoy multiplicando matrices ni filas ni columnas. Entonces, como la operación de multiplicación no es relevante a la estructura de espacio vectorial, realmente sí lo podría considerar como la misma cosa. Entonces, considere V el espacio de columnas de longitud n. Y voy a agarrar lo siguiente, voy a agarrar una matriz de tamaño, vamos a ver, ¿de qué tamaño la ocupo? Ocupo, si es una columna de longitud n, quiero multiplicar por una matriz, ocupo que tenga, el número de filas no me va a importar, pero ocupo que las columnas sean el mismo largo que las filas. Okay, entonces voy a tomar R filas y n columnas. Pero ocupo que voy a querer multiplicar una matriz por elementos de V. Entonces ocupo que el largo de las filas coincida con el alto de los elementos de V. Okay, entonces
A va a ser una matriz fija, va a ser una matriz cualquiera de tamaño apropiado y voy a definir, voy a llamarlo, tal vez para hacer referencia de que va a ser un espacio vectorial y que va a ser construido a partir de la matriz A, lo voy a llamar V sub A. ¿Quién va a ser? Van a ser todas las columnas, es decir, todos los elementos de V, van a ser todos los elementos de este V, tales que cuando yo multiplico una columna por la matriz A la derecha, bueno, la matriz A a la izquierda, obtengo la columna 0. Entonces ve que esto es un subconjunto de V. Son todos los V's que cumplen con cierta propiedad. Esto es un subconjunto de V. Entonces lo que quiero mostrar, o tal vez creo que ustedes lo pueden mostrar como ejercicio, es que V sub A es un espacio vectorial. Ahora, hagámoslo mentalmente. Si ustedes toman cualquier elemento que está acá, bueno, tal vez empezamos por ahí. ¿Será este conjunto distinto vacío? Porque si yo quiero, por ejemplo, repetir el argumento que hicimos acá, yo dije, sea x2 y1 en L y x2 y2 en L. O sea, yo empecé agarrando elementos del conjunto para definir su suma, su producto escalar y verificar que era cerrada, todo esto, ¿no? ¿Por qué yo puedo decir que este conjunto no es vacío? Entonces yo puedo tomar sus elementos y sumarlos, multiplicarlos por escalares, etc. ¿Ese conjunto será vacío o no vacío? ¿Qué dicen ustedes? Le voy a hacer otra pregunta distinta, parecida. ¿Será el conjunto vacío un espacio vectorial? ¿Qué dicen ustedes? Muchas definiciones, cuando se les aplica al conjunto vacío, son ciertas por vacuidad, ¿verdad? Muchas propiedades que ustedes definen, la propiedad, ¿cómo les digo? Bueno, ahorita no se me ocurre un ejemplo. No se me ocurre un ejemplo ahorita, pero muchas propiedades, muchas definiciones, el espacio vacío, el conjunto vacío, las cumple porque no tiene elementos que no las cumplan. Eso se llama, uno dice que el conjunto vacío lo cumple por vacuidad. No existen contraejemplos de que no lo cumpla, entonces lo tiene que cumplir. Entonces, pregunta, ¿será el espacio, será en la lista de ejemplos, pude haber puesto este ejemplo, el conjunto vacío? ¿Será el conjunto vacío un espacio virtual? Sí, pero para que sea, no tiene que tener un elemento neutro y al no tener ningún elemento, no tendría neutro. O entonces, la respuesta es no. Sí, exacto. Ok, entonces, muy bien. Vea que un espacio vectorial es un conjunto con una operación de suma que lo hace un grupo aditivo. Ahora, un grupo aditivo cumple con ciertas propiedades, pero una de ellas es por ser un elemento neutro. O sea, lo que uno llama el cero. Entonces, vea que un grupo aditivo en general, no es vacío. El conjunto vacío no es un grupo. En particular, un espacio vectorial no es un grupo. No es un espacio. El conjunto vacío no puede ser un espacio vectorial. Porque en particular no puedo definir una operación de suma que posea un elemento neutro. Entonces, correcto. Entonces la respuesta es no, ¿verdad? El espacio vacío, el conjunto vacío, nunca es un espacio vectorial. Entonces, yo quiero mostrar que este conjunto que está acá es un espacio vectorial.
podría yo tener tan mala suerte, ¿verdad? Yo escogí tan bizarramente la matriz A que construí un conjunto pasivo. ¿Será posible? ¿Será posible que este conjunto que está acá sea vacío? Se agarra una matriz, la multiplican por una columna y me da 0. Piensen en esto como resolver un sistema de ecuaciones. Si ustedes quieren calcular quién es V sub A, tienen que encontrar todas las columnas que multiplicadas por A den 0. Bueno, eso es un sistema de ecuaciones. La pregunta Pero es... ya hemos visto que los sistemas homogéneos siempre tienen solución. Correcto, correcto. ¿Cuál es la solución que siempre tiene cualquier sistema homogéneo? En este caso, el elemento neutro. Correcto. Si ustedes multiplican cualquier matriz por 0, A por 0 es 0. Es decir, que 0, el elemento neutro, pertenece a este conjunto. Y en particular, este conjunto nunca es el conjunto vacío. Entonces, lo que quiero probar es que este conjunto distinto vacío es un espacio vectorial. ¿Están de acuerdo? El elemento neutro, si yo multiplico por cualquier matriz A, siempre da 0. Es decir, que el elemento neutro siempre pertenece a este conjunto, sin importar quién sea A. Entonces, veamos que este conjunto es un espacio vectorial. Lo voy a hacer, no voy a escribir nada, lo voy a decir así. ¿Qué tengo que probar? Ya probamos que no es vacío. Muy bien. Yo tengo que definir una operación de suma. Ahora, realmente, como este conjunto es un subconjunto de un espacio vectorial, del espacio de las columnas, yo ya sé cómo sumar cualquiera de dos columnas del mismo tamaño, yo sé cómo sumarlas. La pregunta es si la suma es cerrada. Entonces, si yo agarro dos elementos que multiplicados por A dan 0, la suma también da 0, multiplicada por A. Entonces, es parecido a lo que hicimos ahorita con las rectas. Entonces, vea que si yo agarro un x1 que multiplicado por A da 0, y agarro un x2 que multiplicado por A da 0, x1 más x2 multiplicado por A también da 0. Y ahí estoy utilizando la distributividad de la multiplicación matricial. Entonces, vea que la suma es cerrada. Si yo agarro dos elementos que viven en V sub A, la suma también vive en V sub A. Entonces, como la suma es conmutativa, asociativa, etcétera, pues elemento neutro o elemento inverso, yo ya sé que en V sub A le puedo pedir prestada la suma a V y va a heredar las propiedades, de V. El producto escalar, ¿qué pasa con el producto escalar? Si yo agarro una columna que multiplicada por A da 0 y a esa columna multiplico todas sus entradas por pi, el resultado también va a dar 0. Entonces vea que este conjunto tiene una operación de suma, tiene un elemento neutro, que es el que me garantizó que no fuera vacío. La multiplicación es cerrada y la operación de multiplicación es compatible con la suma, porque yo ya sabía que es compatible aquí arriba. Cualquier condición de compatibilidad es válida en el conjunto grande, por lo tanto va a ser cierta en el conjunto más pequeño. Entonces, ese conjunto es un espacio vectorial. ¿Me hizo falta algo? ¿Qué pasa con los inversos aditivos? Los inversos aditivos, nosotros ya probamos que el producto, o ya argumentamos, ¿verdad? Es fácil de verlo. El producto escalar es cerrado, ¿verdad? Si yo multiplico por cualquier escalar un elemento de V sub A, el resultado también pertenece a V sub A. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico por -1 un elemento que vive en V sub A? Si X vive en V sub A, entonces multiplicar por el escalar -1 me da un elemento que también pertenece a ese conjunto, porque el producto es cerrado. Sin embargo, recuerden que esto es también el inverso aditivo de una columna. Esto fue uno de los ejercicios que les pedí que hicieran
que uno podría sentir la necesidad de decir que aquí no dice nada, pero dice mucho. A la izquierda estoy escribiendo el inverso aditivo, estoy escribiendo menos x. A la derecha estoy escribiendo menos 1 por x. Y que sean iguales, ¿verdad? Que le puedo poner este igual acá, no es trivial. Pues, es fácil, pero no es trivial. Entonces, dado que el producto escalar es cerrado y este elemento pertenece a v sub a, este, que es el mismo, pertenece a v sub a. Es decir, que v sub a contiene los inversos aditivos de sus elementos. Entonces, vea que esa propiedad me garantiza que v sub a con la suma sea un grupo conmutativo. No solamente contiene elemento neutro, que es importante, pero también contiene los inversos aditivos. Entonces, bueno, ya probamos con las manos, no tanto con los pilots, que v sub a es un espacio vectorial. Vea que fue importante que yo definiera v sub a como básicamente como el conjunto solución de espacios de ecuaciones de sistemas homogéneos. Si yo no hubiera asumido que es homogéneo, pudiera haber sido que sea inconsistente. Y por lo tanto, el conjunto hubiera sido vacío. El conjunto v sub a pudo haber sido vacío. Y por lo tanto, no sería un espacio vectorial. Ok, creo que tal vez vamos a parar acá, ya son las 11:30. ¿No se tiene alguna pregunta? Tal vez como un ejercicio, ¿qué pasa si en este ejemplo la matriz A es una matriz cuadrada? Si yo tomo una matriz cuadrada invertible, entonces ya dijimos que v sub a es espacio vectorial. La pregunta es, en este caso particular, donde la matriz es invertible, ¿quién es v sub a? Bueno, tal vez rápidamente, no lo dejemos como ejercicio. ¿Quién me puede decir quién sería v sub a en el caso en el que la matriz A sea invertible? Recordemos que v sub a son todas las soluciones, son todos los x que pertenecen al espacio de columnas, tales que multiplicados por a de 0. Ya dijimos que eso es un espacio vectorial. ¿Qué pasa si la matriz A que estoy tomando para construir el ejemplo es una matriz cuadrada invertible? ¿Qué me pueden decir acerca de ese conjunto? ¿Quién es? El 0 nada más, ¿no? Ok, sería el conjunto que únicamente contiene al 0. Claramente v sub a contiene 0, ya lo dijimos. Pero si la matriz A es invertible, entonces esto es un sistema de ecuaciones con solución única. Y por lo tanto, esta es la única solución. Eso me da entonces tal vez otro ejemplo para poner en la lista. El conjunto que contiene, o el subconjunto que únicamente contiene el elemento neutro de un espacio vectorial, es un espacio vectorial. 0 más 0 es 0, ¿verdad? Entonces la suma cerrada. 0 más 0 es 0, y si yo multiplico cualquier escalar por 0, también da 0. Es decir, que el producto escalar es cerrado en este subconjunto. Entonces eso me da otro ejemplo, tal vez póngalo de 9. El conjunto que contiene un único elemento, y tiene que ser el elemento neutro, porque tiene que ser un grupo aditivo, es también un espacio vectorial. Es un espacio vectorial muy tonto, ¿verdad? No puedo hacer nada con él, ¿verdad? Todo a 0. Pero es un ejemplo, ¿verdad? Cumple las propiedades. Bueno, quedemos acá. En la siguiente clase vamos a ver más construcciones similares a la que acabamos de hacer. La construcción que acabamos de hacer fue tomar un espacio vectorial, R3, y dentro de R3 considerar únicamente los planos que pasan por el origen. Este fue un ejemplo de todo el espacio de matrices columna, y dentro de ese espacio de matrices columna
tomamos únicamente las que cumplen con cierta propiedad. Entonces tomamos un espacio grande y dentro consideramos un subconjunto más pequeño que también es un espacio vectorial. Entonces, la siguiente clase vamos a estudiar este tipo de construcción, de tomar un espacio grande y considerar subconjuntos que también cumplen con las propiedades de ese espacio vectorial. A eso se le llama un subespacio vectorial. Uno usualmente cuando estudia grupos, estudia subgrupos, cuando estudia anillos, estudia subanillos, etc. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar un conjunto que sabemos que es un espacio vectorial y estudiar subconjuntos que están dentro de él y ver si cumplen o no las mismas propiedades que cumple el espacio y entonces, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Estamos? Ok, entonces, nada más para repetir, no sé si alguien llegó tarde, el examen parcial 1 se los voy a entregar de hoy en 8 y me lo tienen que entregar el lunes, o sea, el lunes próximo al jueves que les doy. Y recordarle la tarea 3, ¿verdad? Que yo sé que ya varios me han dicho que tiene un examen de 350, pero bueno, pongan las pilas, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra duda, preguntas. El jueves de la próxima... bueno, mentira. Yo les voy a compartir el examen parcial de... Bueno, yo di 360 hace varios semestres, entonces tengo 2, creo. Y el semestre pasado di álgebra lineal para computación, entonces tengo otro. Entonces les voy a compartir varios exámenes viejos que le pueden servir sí, para practicar, para pensar preguntas, que es lo importante. Y el de hoy en 8, que les voy a dar el examen, lo vamos a hacer como clase como dudas, ¿verdad? Vamos a hacer como una sesión práctica. Entonces, eso sería. Ahora que termine la clase, subo los exámenes viejos y bueno, no, eso sería. ¿No se tiene otra pregunta? De mi parte no, profe, gracias, más bien. Ok, entonces si no hay más dudas, preguntas, nos vemos el lunes. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Profe, muchas gracias. Profe, ya.